Buenas tardes. El día de hoy tenemos la resolución de la lección número 1 para el curso de diseño mecánico. Entonces, empezaremos con el primer problema de la sección de ejercicios, en donde me dicen lo siguiente. Bueno, primero las indicaciones, desarrolle el siguiente problema, incluya todos los detalles necesarios para obtener todo el crédito. La figura 1 muestra una estructura sometida a una carga de 400 newtons. Suponga equilibrio. Ignore los pesos de los elementos y desprecie la fricción. Todos los eslabones son simétricos respecto al centro de gravedad y realice lo siguiente. Dibuje los diagramas de cuerpo libre de la estructura completa. Dibuje un diagrama de cuerpo libre por separado de las barras ABC, CD y BD. Determine las fuerzas de reacción en los pivotes A y E y determine las fuerzas de reacción en el pasador. Tome en cuenta que en ese punto existen fuerzas de reacción por las barras ABC y CDE y que son diferentes. Es decir, tenemos que hallar dos fuerzas de reacción, una para cada barra. Determina las fuerzas de reacción en los pivotes BD. ¿Listo? Entonces, empecemos con el primer literal, en donde me piden el diagrama de cuerpo libre del ensamble completo. Tenemos aquí entonces nuestro ensamble compuesto por tres barras, ¿ok? Y según el tipo de apoyo, nos podemos dar cuenta que en el punto E tenemos una reacción vertical y en el punto A una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿verdad? Además de eso, está actuando una fuerza de 400 newtons sobre la parte superior y además de esa fuerza, no habría ninguna otra que debemos especificar. Entonces ya tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre listo. Bien, eso para la primera sección. Dibuja un diagrama de cuerpo libre por separado de las barras ABC, CDE y BD. ¿Ok? Entonces, para este diagrama de cuerpo libre, primero haremos el de la barra ABC. En este caso, supondremos que la fuerza de 400 newtons estará aplicada sobre el pin. ¿Por qué se hace esta consideración? Bueno, según el diseño, es preferible que la fuerza se esté aplicando sobre el pin, porque es la parte que puede estar teniendo, digamos, puede complementarse con la fuerza de 400 newtons. Es por esto que para simplificar un poco el tema de en dónde estamos colocando la fuerza, en cuál brazo, tomaremos esa suposición y listo. Entonces, lo único que tendría aquí serían las fuerzas que ejercen el pin sobre la barra. Entonces sería algo así como C de X, C de Y. Vamos a ponerle algún membrete para que se identifiquen correctamente y no confundirlas con las otras. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, ya había empezado la ayudantía, pero igual puedo repetir lo que ya llevamos hasta ahora. Decía que íbamos a hacer la resolución de la elección. Entonces, teníamos este problema que nos ponían en la lección, el primer problema de la sección de ejercicios, y me pedían primero dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Como para este diagrama de cuerpo libre, lo que tenían que tener en cuenta eran los tipos de reacciones que habían en A y en E, y la fuerza externa que se está aplicando sobre mi estructura, ¿verdad? Entonces, solo esto era el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Luego seguimos con la segunda parte, en donde me piden dibujar el diagrama de cuerpo libre por separado de cada una de las barras. Entonces, era lo que estábamos haciendo justo ahora. Y lo que decía era, ok, vamos a ponerle un nombre un poco más específico a las reacciones que se ejerce
sobre la parte superior de, de la reacción en sobre C, porque decíamos, ok, 400 newtons, esa fuerza va a estar aplicada sobre el pin, va a ser la consideración que vamos a hacer. Y entonces, la fuerza de reacción que habría, en este caso, serían las fuerzas de reacción de C sobre el cuerpo 2. Por ello vamos a dibujar lo siguiente, una reacción horizontal en C del cuerpo 2 y una reacción vertical de C en el cuerpo 2. ¿Ok? Bueno, aparte de eso, tendríamos que colocar la fuerza que se está aplicando por acción de la barra BD, que para, otra vez, para la practicidad del ejercicio, podríamos considerar que es un elemento de dos fuerzas, porque únicamente está aplicándose carga sobre los extremos. Y en este caso, hacer una barra dispuesta de manera horizontal, solo tendríamos en consideración dos cargas horizontales, ¿verdad? No es necesario colocar una carga vertical, pero en caso de que lo hiciéramos, tendríamos que tener en cuenta que esa carga vertical tendría que tener un valor nulo, ¿ok? Entonces, esta fuerza simplemente la vamos a llevar como RD, va a tener el mismo valor numérico y estará en tanto en el diagrama de las barras como en el diagrama de la barra BD, ¿verdad? Porque es una fuerza de acción-reacción. Finalmente, lo que tendría que considerar aquí para este brazo, para terminar el primer diagrama, serán las reacciones verticales. ¿Ok? Entonces, voy a separar el primer diagrama de aquí. Voy a separar el diagrama de la barra BD y voy a hacer el diagrama de la barra CD. Uy, no lo puedo hacer. A ver, entonces, ahí está. Voy a colocar ahora sí las fuerzas de acción-reacción, RD, la fuerza D y las fuerzas horizontales, que como ya mencioné previamente, son cargas diferentes. Entonces, esas cargas diferentes van a tener estos valores, ¿no? RC de 4, bueno, en X, y ahora me falta RC en Y, producida por 4. ¿Sí? Ok, ese va a ser mi último diagrama de cuerpo libre, que me permitiría ya tener completo la cuarta, la segunda sección. ¿Ok? Entonces, yo una vez teniendo esto listo, pasemos a el tercer punto. Que es esto únicamente, ok, creo que se me cortó. Bueno, vuelvo a repetir, para hacer el punto 3, determine las fuerzas de acción-reacción. Únicamente necesitamos nuestro diagrama de bueno, el diagrama del cuerpo libre, pero de la estructura completa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las sumatorias que nos piden. En este caso, nos conviene hacer una sumatoria en algún punto cualquiera. Por conveniencia voy a tomar en el punto A. Sí, vamos a hacer aquí este literal al lado de mi diagrama para no confundirnos. En sumatorias en el momento, de momento en el punto A, vamos a tomar positivo en sentido anterario. Entonces tendríamos un momento producido por la fuerza de 400 newtons y otro momento producido por la fuerza EY, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, viendo cuál es la distancia hasta el punto E, como conocemos que esta fuerza es perpendicular, bueno, es un radio perpendicular a la distancia EY, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar esa distancia por la reacción, ¿verdad? Entonces 9 EY. Positivo, en efecto, sí lo es. Y ahora tendríamos que colocar el otro momento producido por la fuerza de 400 newtons, que para no complicarnos, vamos a descomponerla.
Ok, vamos a decir que hay una carga horizontal de 400 newtons, en este caso sería 400 coseno de 30, y para la carga vertical sería 400 seno de 30, ¿verdad? Entonces, para la fuerza horizontal, o sea, la fuerza que está aquí, tendríamos que multiplicarla por la distancia vertical que hay en este caso, ¿cierto? Entonces, tendría que obtener la altura de mi estructura completa. ¿Y cómo obtengo la altura de mi estructura completa? Bueno, si ya sé que este ángulo vale 60 grados y esta partecita de aquí vale 4,5, sería entonces hacer las relaciones trigonométricas que me piden relacionar la distancia de la altura con ese cateto de 4,5. Entonces sería conveniente usar tangente de 60 igual a la altura sobre 4,5. H es igual a 4,5 por tangente de 60. ¿Ok? Entonces, calculando esto, me daría un valor de 7,8 aproximadamente. Y entonces ese va a ser el momento producido por la fuerza de 400 coseno de 30. Sería menos 400 coseno de 30 por 7,8. Y para el otro caso de la fuerza que está dispuesta de manera vertical, tendríamos menos 400 por seno de 30 por el valor de 4,5, que esa distancia sí es explícita, bastante fácil. Ok, hasta la fuerza. Entonces, aquí esto es igual a cero. Y bueno, me tocaría calcular esto de aquí, ¿verdad? Sería entonces 400, 7,8 coseno de 30 más 4,5 seno de 30 dividido para 9. ¿Ok? Entonces, este cálculo me daría como resultado un valor de reacción de la fuerza E de 400 newtons. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí tiene alguna duda o seguimos. ¿Tiene alguna pregunta hasta esta parte de aquí? Dale, dale. No lo escucho bien, no sé si es mi computadora. A ver. Que no, no hay preguntas. ¿Puedes Ok, seguir? listo, ahí sí lo escuché. Está bien. Entonces, aún no hemos terminado, ¿verdad? Me faltan determinar las fuerzas de reacción en el pivote A. Ok. ¿Y esas cómo las voy a terminar hallando? Bueno, usaré entonces las ecuaciones que me faltan para definir el equilibrio de un cuerpo, ¿cierto? No es solo necesario hacer que el momento en un punto sea cero, sino que también debo asegurar que las sumatorias de las fuerzas sean cero, ¿verdad? Agarrar el cero de aquí. Entonces voy a acomodar un poco esto antes de seguir con aquel valor. Y bien, entonces podemos hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, tomar positivo hacia arriba. Y tendríamos en este caso que la reacción vertical más EY menos 400 seno de 30 es igual a cero. Entonces esto me daría como resultado que AY va a ser igual a 400 seno de 30, que es 200, menos Y, ¿verdad? Entonces esto tendría un valor de 200 menos 400 menos 200. Y este signo negativo no me indica que esté mal, simplemente se refiere a que la fuerza de AY estaría ubicándose en un sentido contrario, ¿sí? Con una magnitud de 200 newtons. Luego podemos ocuparnos de ese sentido. Por el momento lo podemos dejar así nomás. No hay ningún problema con que dejemos la carga con el sentido cambiado, porque estamos haciendo las consideraciones usando eso. Entonces, ya en el diagrama de cuerpo libre final, si queremos comparar las respuestas, podría ser pertinente usar eso. Pero por el momento, con haber dejado esta respuesta y yo darme cuenta que el valor de AY está hacia arriba, sería correcto. Y lo único que faltaría sería la sumatoria de fuerzas en X. Y tendría entonces que AX menos, bueno, más 400 seno de 30 es igual a cero. Entonces AX va a ser igual a
346.4. Y ese sería el valor de la reacción en A. Con este resultado era suficiente en caso de que, bueno, la pregunta me lo dice, reacción en los pivotes A. En E es evidente que la reacción simplemente corresponde al valor de 400 newtons, pero podríamos dejar expresado esto como una reacción, la fuerza total que hay sobre el punto A. Entonces sería 200 al cuadrado más 346 al cuadrado. Y esto sería igual aproximadamente a 400 metros. Entonces esa sería la respuesta final para mi tercer punto. ¿Ok? Y bueno, seguiríamos entonces con los demás brazos para poder determinar esas fuerzas de reacción en el pasador C. Vamos a hacer ahora a continuación el resultado de esto. Ujú. Ok, entonces tenemos que hallar algunas fuerzas porque no tenemos el valor de todo en realidad. ¿Qué es o sea, si yo hago aquí sumatoria de momentos, ok, las reacciones en A ya las sé. Eso es un buen punto para empezar. Tengo ya las reacciones en A, halladas del literal anterior, y necesito hallar las reacciones en CDX, ¿verdad? Cierto, no me convendría hacer una sumatoria de momentos otra vez en el punto A, porque bueno, estas siguen siendo variables, no las sé, pero lo que sí me podría convenir hacer es una sumatoria de momentos en este punto C. ¿Por qué? Porque si hago una sumatoria de momentos en este punto C, bueno, también tiene que estar en equilibrio, tiene que cumplirse el equilibrio, deberé entonces simplemente, ok, sacar el momento que hay con respecto a estas fuerzas en A para determinar la reacción en D, y ya con esta reacción en D, hallar cuáles serían las reacciones en C, que recordemos que son diferentes para cada barra. Entonces tengo que hacer este proceso dos veces, una en la barra de la izquierda y otra en la barra de la derecha. ¿Sí? Entonces, bueno, el sumatorio de momentos en el punto C sería positivo en sentido anterior, y entonces AX sería multiplicado por la altura, ¿verdad? Entonces la altura era aproximadamente 7.8. Para AY es en cambio contraria, ¿cierto? Entonces sería menos AY por esta distancia de aquí, que es 4.5, y falta simplemente la reacción en D, ¿ok? Entonces sería, ¿cuál es la distancia entre C hasta el punto D? 7.8 menos Sería la curva, 1.9. ¿verdad? Sí, sería 7.8 menos 1.9, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, desde el punto C, esa sería la distancia. Consideraríamos entonces, en este caso, positiva, por el sentido del momento. Sí. Ok, y eso es igual a cero. Entonces, yo ya tengo estos valores, simplemente me tocaría despejar. RD es igual a Y, que me había dado 200. Ok, pero bueno, dar un valor reemplazo. Ok, aquí 7.8 menos 1.9, 5.9. Ok, entonces, por esto les decía que no era necesario cambiar el sentido del valor, porque luego nos hacen bola. Entonces, AY debe ser reemplazado por el valor de menos 200. Entonces, eso es lo que tenemos que reemplazar.
¿Por qué? Porque ese es el valor según nuestro sentido que habíamos asumido al inicio de cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre. Entonces no hay que cambiarlo porque luego, bueno, lo pongo en esta posición y digo, ah, bueno, el valor que me dio era menos 200 y hice todo mal. Eso me cambiaría todo. Entonces sería menos 200 por 4,5 menos AX. AX también tenía un sentido contrario. Sí, AX también tenía un signo negativo aquí. Entonces sería menos 346,4 por 7,8. Y esto dividido para 5,9. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los cálculos. Sería 346,4 por 7,8 menos 200 por 4,5. Y eso dividido para 5,9 me da como resultado una reacción en D de 305,4 newtons. ¿Ok? Entonces yo una vez teniendo esta reacción en D, yo ya puedo determinar cuál es mi fuerza horizontal y mi fuerza vertical para la reacción en C producida por la barra 2. ¿Ok? Entonces ahí no acaba el problema. Yo solo he hallado una de las fuerzas de reacciones que se producen sobre ese pin. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí, aprovechando que todavía tenemos espacio, bastante espacio en el lado izquierdo. Entonces, apliquemos sumatoria de fuerzas en X, sería AX más RCX de 2 igual a 0. Entonces, RCX de 2, me falta la reacción del D, ¿verdad? Más la reacción en D igual a 0. Entonces, RC de X de 2 es igual a menos RD menos AX. ¿Ok? Sería menos 305,4 menos AX que era menos 346, ¿verdad? Menos 346,4. Entonces, la diferencia tendría entonces un valor de 41 newtons. ¿Sí? Igual hacemos la sumatoria de fuerzas en Y me quedaría entonces AY más RCY de 2 igual a 0. Entonces, RCY de 2 será el negativo de AY, entonces sería un valor de 200 newtons. ¿Ok? Entonces, hemos determinado una de las fuerzas de reacción. Y para hacerlo más intuitivo, lo que voy a hacer a continuación es dibujar el pin, ¿ok? Y graficar las fuerzas que están actuando sobre él. Sería una fuerza de 400 newtons, es la fuerza que se aplica de manera externa, RCX, que hacia dónde tendría que dibujarlo en este caso, sería hacia, ok, RCX me dio el valor positivo, ¿verdad? Entonces sobre el pin se está aplicando de esta manera. ¿Por qué? Porque si la fuerza acción-reacción sobre la barra está dispuesta hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, entonces sobre el pin tendría un valor hacia la izquierda, ¿verdad? Ok, sería simplemente aquí 41 newtons. Y en cambio, a Y otra vez, vemos está hacia arriba, entonces en el pin se encontraría apuntando hacia abajo. Ok, esa es la fuerza producida por A. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la fuerza producida por la otra barra, ¿no? RCX, pero de 4, que es el cuarto elemento. ¿Cierto? El primero es la bancada, el segundo es la barra de la izquierda, el cuarto es de la barra de la derecha y el tercero es la barra que eh, ya está entre los puntos B y D, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto un poco más rápido porque ya tenemos la reacción en D. La reacción en E, simplemente lo único que tendríamos que hacer es sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Ok? Entonces, eso sabemos que será igual, tendrán la misma magnitud, pero un sentido contrario, ¿verdad? Menos R, entonces Y, bueno, no vamos a cambiar los nombres porque luego nos confundimos.
Entonces, vamos a ponerla también otra vez Y. Y aquí también Y. Ok, entonces será el negativo de Y. Sería menos 400, ¿cierto? Menos 400 newtons. Entonces, para este caso, claro, la reacción vertical sería en un sentido contrario. Entonces, si nosotros lo habíamos asumido hacia arriba, sobre el pin, sería, ok, sobre el pin sería hacia abajo con magnitud negativa, o si no, estaría dispuesto de esta forma, ¿verdad? Arriba. ¿Cómo hacemos eso? Ok, voy a repetir esa parte. Tenemos Y, me queda que la reacción en C, la reacción producida sobre el pin por la barra 4, que es la barra de la derecha, es menos 400. Entonces, este vector tendría que estar apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y por ello, en el pin apunta hacia arriba, porque es una fuerza acción-reacción. ¿Ok? Entonces, esta fuerza sería en cambio de 400 newtons. Y me falta una reacción, que esa es la que está dispuesta de manera horizontal. Entonces, hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia la derecha, RCX de 4, ok, más menos RD igual a 0. Entonces RCX va a tener el mismo valor de la reacción D, y este es igual a 305.4. Entonces, ok, si yo lo dibujé de esta forma hacia la derecha, en el pin va a estar ubicándose así, ¿verdad? Hacia la izquierda. 305.4 metros. Y entonces hemos determinado las dos fuerzas que se aplican sobre el pin, tanto por la barra 2, ¿ok? Como por la barra 4, ¿verdad? La barra 2 es la ABC y la barra CD es la barra 4. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No sé si el compañero aquí. No, no, no hay ninguna pregunta. Creo que la mayoría en este caso, creo que la mayoría en este caso tuvo problemas entendiendo esta parte del enunciado, que les decían, ok, es una barra, es una reacción diferente para cada una, quizás se le complica un poco. Eh, no sé si, bueno, voy a asumir que todo está bien. Y me piden, determine las fuerzas de reacción en el pivote B y D, es algo que hemos hecho ya previamente para hallar las fuerzas sobre el pin, así que nada complicado, ya lo hicimos. Entonces, vamos al diagrama, y voy a colocar los literales. Todo esto lo hice para el punto 3, perdón, para el punto 4. Y vamos a hacer el punto 5, que es la fuerza de reacción. Aquí determinen fuerzas de reacción en el pivote B y D, en los pivotes B y D. Entonces simplemente sería esta fuerza de aquí, ¿verdad? La fuerza de RD, que por acción-reacción sabríamos que esa es la fuerza que se está aplicando tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha. Entonces RB sería igual a 305.4 newtons, y RD es igual a 305.4 newtons por acción-reacción. ¿Listo? Y eso era todo para este ejercicio. Mm, ok, entonces no sé si tenga alguna pregunta. Voy a buscar hasta eso el segundo ejercicio. Este ejercicio creo que se les hizo muchísimo más fácil a la mayoría.
casi hubieron varias personas, me parece, en este problema de aquí. Entonces, de todas formas, el enunciado aquí era bastante preciso en decir cuál era el método que debíamos usar, funciones de singularidad. Entonces, cualquier otro método debería ser anulado y vamos a continuar. Entonces, el primer literal me dice encuentre las reacciones en las configuraciones A. Y bueno, en forma de resumen, todos me piden lo mismo, ¿no? Es como que es el mismo problema, pero tenemos que hallar las reacciones, la fuerza cortante máxima y el momento máximo. ¿Ok? Entonces, me voy a dejar un rato ahí, voy a usar un papel para hacer los cálculos, porque este ejercicio sí no lo he resuelto aparte. Listo, así que empecemos. Diagrama de cuerpo libre no era tan necesario hacer, no me los piden, pero en caso de que quisiéramos estar seguros, mi diagrama de cuerpo libre del primer elemento sería algo parecido a esto. La carga distribuida, la carga puntual y aplicada, y las reacciones en A y reacción en B. En B no sé, bueno, no es nada del grupo. Entonces. Bueno, ya teniendo esto definido, ¿qué me va a tocar hacer a mí a continuación? Describir la función de cargas, de la distribución de cargas. Entonces, mi distribución de cargas será igual a la primera reacción multiplicado por la función de singularidad, que en este caso tiene que ser para cargas puntuales. Entonces, debería ser x a la menos 1, luego menos 500 newtons por metros. Aquí debe ser una carga distribuida, ¿verdad? Esta carga distribuida sería x menos 0. Ok, esta es la función para activar la función de singularidad. Entonces, para activar la carga distribuida, entonces viene desde aquí, ok, es elevado a la 0. Y debemos desactivarla en este punto, ¿verdad? Que si no recuerdo mal, bueno, si verifico en el gráfico es 0,1. Ok, vamos a manejar todas las magnitudes de metros para no confundirnos. Pues sería más 500, ¿cierto? Tiene que ser en sentido contrario a la función que yo había antes establecido, pero empezar en el punto en el que la carga termina, la carga distribuida termina, entonces sería menos 0,1. ¿Listo? Entonces tendríamos la carga puntual menos 450, x menos 0,2, tal parece que el espacio no va a dar, y solo me falta una función, voy a hacer de eso y voy a intentar ubicarla aquí mismo, más rb x menos 0,3 a la mitad. Listo. Aquí hay una pequeña variación, quizás a un método que conozcan bastante de mecánica de sólidos, que también revisan esto de funciones singulares, que es con ecuaciones diferenciales, ¿no? Y aquí le empiezan a poner constantes y todo eso. Para el método revisado en las clases de diseño de funciones de singularidad, no deben poner constantes. Sí deben considerar las fuerzas que están aplicadas al final, ¿ok? Porque esas por lo general eran las reacciones, ¿ok? Era el valor que me faltaba colocar a la distribución de carga, pero tal y como están definidas las funciones de singularidad en los libros guías, no se aplica eso. Ok, entonces, teniendo eso claro, simplemente tenemos la función de distribución. No sé si tengo alguna pregunta de esta función.
de cómo se determinó, un término que no quede claro. Eh, sí, de repente puedes repetir por qué el menos uno. ¿Por qué el menos uno? Este menos uno. Sí. Ok, entonces eso tenemos que hacerlo con la definición de las funciones singulares. Entonces, vamos a buscarlo. Me parece que el profesor no les dejó usar formulario, entonces debían aprenderse esto de memoria, ¿no? Entonces, aquí está. Mm, no, no las tengo aquí. Vamos a buscar. Voy a guardar esto por si acaso y voy a buscar la clase de el día antes de la elección. Me parece que fue solución tarea 1. Taller 1. Taller, ¿dónde está aquí está ya yo no entiendo. Entonces, aquí debería estar esta imagen que estoy buscando, que es la de aquí. Ok, entonces, esta gráfica, bueno, esta figura me muestra cómo se definen cada una de las funciones singulares según su distribución. Cuando hablo de un momento concentrado, hago referencia a una reacción de momento, que esas son las que se producen por cargas que deflectan, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, es muy diferente a un torque, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Digamos que por el momento, por el eje en donde están siendo aplicadas, ¿no? Que en este caso un momento concentrado es, digamos, saliente de la pantalla, saliendo o entrando de la pantalla, se representa con una función de x menos 2 x a la menos 2. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una barra, que es el caso de la elección, entonces, y aquí, aquí hay una reacción de momento. ¿Por qué? Porque es un empotrado. ¿Sí? Va a haber también una reacción vertical. Entonces, ¿cómo representaría esta función de momento? Sería, yo asumí que es positivo en sentido contrario. Entonces, si esta me dice que es así, sería menos m por la función que define esta carga, ¿no? Que en este caso, si está dispuesta en el inicio, sería así. ¿Ok? Ahora vamos con el caso de la reacción uno. Esta reacción que estoy ubicando aquí, está en cambio es positiva hacia arriba. Entonces, si yo la multiplico, sería R por el valor X, el valor de la función, ¿no? X menos a la menos uno, ¿cierto? Es por definición, ¿no? Que lleva ese menos uno ahí. Entonces, tal y como está aquí, bueno, tendría que especificar dónde es el punto A, que para el caso que acabo de proponer sería menos R por X menos cero a la menos uno, ¿sí? Entonces, de ahí salen esos signos, ¿verdad? Eh, Gracias. Sí, ya lo entendí. sí, ok. Entonces, igual, recuerda que para más adelante va a necesitar bastante esto, hallar diagramas de momento flector y fuerzas portantes. En el mejor de los casos, el profesor se los da en el ejercicio. En el peor, se las va a tocar sacar de usted, pero debe tener en cuenta que ahí quizás ya no le pidan un método en específico. Entonces, si manejan algún otro método para determinar valores de fuerza cortante máxima, momento máximo, está bienvenido a usarlo, pero al menos para esta lección sí era necesario usar el método de funciones de singularidad, ¿no? Y esta era la función de distribución que ya una vez teniéndola lista, lo que tendríamos que hacer es aplicar las propiedades, ¿no? Si queremos la fuerza cortante, tendríamos que integrar esto, entonces maneja bastante parecido a las reglas de integración de polinomios. Entonces, bueno, esta integral de aquí sería
x menos 0 a la 0, menos 500 de x menos 0 a la 1, más 500 de x menos 0,1 a la 1, menos 450 por x menos 0,2 a la 0, más rb de x menos 0,3 a la 0. Vamos con el momento. El momento es RA de x menos 0 a la 1 menos 500 de x menos 0 a la 2. Y aquí, ok, acabo de mencionarlo, es como las reglas de integración de funciones polinomiales, entonces sería x menos 0 a la 2 sobre 2, ¿cierto? Más 500 sobre 2 de x menos 0, aquí es 0,1, cuidado, a la 2 menos 450, ok, x menos 0,2 a la 1 más RB de x menos 0,3 a la 1. ¿Sí? Entonces, esas son mis tres funciones de que, bueno, que representan este sistema, la distribución de carga, la fuerza cortante y el momento efector. ¿Sí? Ahora viene la parte, quizás que se les puede complicar un poco, que es la de determinar mis condiciones de frontera. En este caso, la barra es bastante intuitiva, digamos, que nos podemos dar cuenta que al inicio no podemos asumir nada porque, claro, quizás está un poco ambiguo esa parte de ahí porque no podemos decir, ok, si pongo un momento, una fuerza de momento efector en este punto, obviamente va a tener un valor, dependiendo si lo tomamos hacia la izquierda o hacia la derecha, pero tenerlo hacia la izquierda no tiene mucho sentido, porque eso no lo podemos evaluar tan bien con la función de distribución de carga. Pero si lo ponemos hacia el punto de aquí, evaluamos la carga de 0,3 hacia la derecha, nos podemos dar cuenta que aquí sí se puede hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa con la distribución de carga de fuerza cortante y momento efector en ese punto? ¿A qué me estoy refiriendo? A esta función evaluada en 0,3 hacia la derecha, eso tiene que tener un valor de 0. Al igual que si yo evalúo mi momento efector en ese punto, también va a tener un valor nulo. Y entonces, lo único que tendría que hacer es reemplazar en estos valores y determinar la carga que me piden, ¿no? En este caso, ok, vamos a reemplazarlo. Sería B de 0,3 hacia la derecha, RA. Ok, elevado a la 0, eso me quiere decir que es 1 menos 500 por 0,3, ok, 0,3 menos 0, 0,3 más 500, 0,2 menos 450 por 0,1. A ver, esto está elevado a la 0, ¿no? Entonces es 1, es como el 0,1 elevado a la 0, 1, más R de B por 0,3 menos 0,3, eso es un poquito más como, o sea, es como, estamos evaluándolo hacia la derecha, ¿verdad? Como que tiene un valor no nulo elevado a la 0, entonces no es nulo. ¿Ok? Esto dijimos que es 0, entonces 0 es igual a R de A menos 500 por 0,1, que es menos 50, y menos 50 menos 450 más RB. Entonces la suma de ambas reacciones me da como resultado 500 newtons. Ok, eso no es suficiente para determinar totalmente las cargas sobre mi función. Entonces, lo que voy a hacer a continuación será la suma, perdón, evaluar la ecuación de momento. Entonces, esta ecuación es un poco más sencilla, ¿no? Entonces, tendríamos RA por 0,3. El evaluado aquí sería 0,3 menos 250. Evaluado en esta función sería 0,3 evaluado al cuadrado más 250 por 0,2 elevado al cuadrado menos 450 por 0,1 elevado a la 1 menos RB, que aquí 0,3 más 1, pero en este caso como es
y algo, pero ya te dicen todo. Ahí está otra vez. Ok, entonces como decía, es como que 0.0, por ahí algo, elevado a la 1, entonces es más cercano a 0, ¿no? Esto también va a ser 0. Entonces aquí puedo hallar algo directamente. Sería entonces el valor de la función, ¿verdad? Eh, bueno, es 0.2 al cuadrado menos 0.3 al cuadrado, es 0.2 al cuadrado menos 0.3 al cuadrado, menos 450, que sería 45, multiplicado por 0.1. Y aquí me tocaría despejar todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría entonces? Sería RA igual a 250 por 0.3 al cuadrado menos 0.2 al cuadrado más 45 dividido para 0.3. Entonces, RA va a tener un valor de 191.8, me parece. Vamos a ponerle 190.8, lo que era, pero vamos a ponerle 191 para ser más preciso. Pues voy a calcularlo igual. O sea, 950 por 0.3 al cuadrado menos 0.2 al cuadrado más 45 dividido para 0.3, 191.7 más o menos. ¿Ok? Ya, vamos a poner ese valor. Y como decíamos, la suma de ambos debía ser de 500, ¿verdad? O sea, 500 menos ese valor tendría como resultado que R de B debe ser 308.33. Listo. Y bien, he determinado las reacciones. Me falta la fuerza cortante máxima y el momento efector máximo, ¿verdad? ¿Esto cómo lo podría hacer? Podría hacerlo hallando la parte del diagrama, o si no, evaluando directamente eh, cuál sería mi valor del momento efector y fuerza cortante en ese punto, en esos puntos, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, si yo me doy cuenta, esta función de momento cortante me va a dar tramos lineales. Entonces, en alguno de los puntos en donde eh, veo cambios, o sea, me refiero a 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, debe de estar el valor del momento máximo. Sí. Entonces, lo que podría hacer es evaluar directamente esta función para cada uno de esos valores, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Me parece un poco más práctico que hallar la distribución de carga de cada uno de ellos y graficarlos en un momento, un diagrama de momento flector de fuerza cortante. Es decir, aquí no me piden hacer eso directamente, pero podría hacerlo para resolver. O si no, como acabo de mencionar, puedo determinar los valores evaluando. O sea, voy a hacerlo para aquí, momento de fuerza cortante. La fuerza cortante sería entonces, a ver, ok, vamos a hacerlo. Sería momento flector, perdón, fuerza cortante, es igual, vamos a evaluarlo a 0.1. O sea, fuerza cortante 0.1 tendría un valor de RDA 0.1 menos 0, entonces sería solo RDA menos 500. Aquí también tendríamos que valorarlo en 0. Y en 0 el único valor que tendría sería el de RA, ¿verdad? ¿Cierto? Porque es como que 0, bueno, 0, 0 evaluado en la derecha. Entonces 0 evaluado en la derecha es como que, ok, esto es un poquito más. Elevado a la 0 sería 1. También esto de aquí sí sería 0 menos 0 elevado a la 1, entonces solo tendríamos RA. Ok, y ahora para 0.1 sería RA menos 500 por 0.1, ¿ok? Y más 500 de 0.1 elevado a la 1, entonces eso es aproximadamente 0. Solo tendríamos esto de aquí, ¿ok?
Para 0.2 sería igual a RDA menos 500 por 0.1 más, bueno, por 0.2 más 500 por 0.1. Y bueno, este valor de menos 450, pero eso ya es para el tramo de 0.2. Claro, sí debería considerarlo 0.2 menos 0.2 es menos 450, ¿verdad? Entonces, déjame comprobar a ver cuánto sería esto. Sería RDA, que es 191.7 menos 500 por 0.1, me parece, menos 450. Claro, esto ya es el valor de la reacción de arriba, ¿no? O sea, este trámite de aquí. Claro, porque 0.2, 0.2 menos 0.2 es 0, entonces esto no está definido. Entonces tendríamos que considerar o si es para la izquierda o si es para la derecha. Vamos a, en este caso no iría ese punto. Sí, y ya para 0.3 sí tendríamos que tenerlo en cuenta. Ok, B 0.3, RDA menos 500 por 0.3 más 500 por 0.2 menos 450 por 0.1 elevado a la 0, son 1, ¿ok? Y 0.3 viene a ser el otro valor de acá, pero eso te pasa lo mismo, no es como que no lo consideramos. Sería RDA 191.7 menos 500 por 0.1 menos 450. Ok, entonces este valor me dio algo muy pequeño, o sea, sería en 0.1 aproximadamente 141. Y entonces acá me queda, bueno, lo mismo, 141 minutos. Y acá aproximadamente 308 minutos. Y es evidente que mi momento flector va a estar ubicado, mi momento flector máximo va a ser 308. Sí, no es necesario escribir todo esto, o sea, de manera visual quizás podemos darnos cuenta, porque la función de singularidad es como que se va activando según el valor de X que yo esté evaluando, ¿no? Podemos hacer quizás ese ejercicio con el valor de momento. El valor de momento inicial va a ser RA, ¿verdad? RA en cero, por ejemplo, vamos a probar en cero, cero, bueno, en el momento sería cero. Eso quizás también lo podríamos haber tomado como una, un valor de frontera, ¿sí? Podría haber sido un momento de cero es igual a cero, pero claro, es evidente que va a ser cero porque ninguna de las funciones se va a activar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si yo hubiese tomado eso, no hubiese tenido, o sea, hubiese sido cero igual a cero, ¿no? Como que una función, eh, algo que no me sirve mucho para determinar el valor del momento factor de alguna de las reacciones en general. Entonces, bueno, vamos a hacer esto de aquí. Sería entonces RDA en cero, simplemente sería cero, perdón, el momento en cero sería cero. Si lo evalúo para 0.1, ok, tendría RDA por 0.1 menos 500 sobre 2 por 0.1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Voy a calcular eso. ¿Sí? Entonces, RDA era 191.7 por 0.1 menos 250 por 0.1 al cuadrado. Me queda 16.6, muy pequeño. No, vamos a seguir calculando. Entonces, 0.2. RDA 191.7 por 0.2 menos 250 por 0.2 al cuadrado más 250 por 0.1 al cuadrado, 30.8. Bueno, puede ser. Vamos a calcular el último, que es el 0.3. Entonces sería de la siguiente forma, ¿no? 0.3.
Ok, no lo has anotado, pero a ver, el primero era 16, M 16.6, M de 0.3 es igual a 30.7 y el momento de 0.3, ok, aquí era 0.2. Ah, el momento de 0.3 ya lo sabemos. ¿Cuál era? Cero, ¿verdad? Sí. Entonces, el momento máximo va a ser este de aquí. Ok, entonces, momento máximo va a ser 30.7 aproximadamente newtons por metro. Sí, excelente. Entonces, hemos hallado los dos valores que me piden: importante máximo y fuerza, momento factor máximo. Ok, no sé si tengo alguna duda con esto. Si no se acostumbra quizás a prepararlo directamente, podría tener en cuenta quizás entonces una hallar primero la distribución, ¿no? La regla de correspondencia del momento vector y fuerza cortante en esos puntos. Podría ser. Entonces, no tiene ninguna duda. Si no tiene ninguna duda, podemos seguir. Eh, bueno, entonces continuemos con el punto 4 que me pide ya las reacciones en la configuración de la carga B. Y aquí esto de aquí va a ser un poco más sencillo, la distribución de carga es un poco más corta, porque, bueno, solo tenemos, en este caso, el gráfico de aquí, ¿verdad? O sea, bueno, también tenemos una carga puntual, pero no va a ser necesario desactivar la carga distribuida, ¿cierto? Solo lo podemos dejar así, no habría problema con eso. Entonces, aquí tenemos la distribución. Entonces, vamos a hacer otra vez el diagrama que había dicho. Entonces, tenemos la barra aquí, ok, está empotrado, entonces hay que ponerle un momento de reacción. Momento uno, tiene la carga de 880 newtons y tiene la distribución de la carga. Ok, entonces, ese sería mi diagrama. Aquí pues tenemos el 0.1. Entonces, este está en 0.1 y acá llega hasta 0.4, perdón, 4. Listo. Entonces, bien, vamos a ubicar la distribución de carga. Tiene que tener el momento uno. Este caso lo he tomado positivo en sentido antihorario. ¿Eso me va a cambiar algo? No, para decir verdad, cierto. Oh, me falta la reacción vertical y la reacción uno. Ok, vamos a escribir primero la reacción uno. X menos cero a la menos uno. Y un negativo del momento uno. O simplemente vamos a ponerle el momento, pero no lo podemos conseguir con el momento fractal, así que vamos a ponerle M1. Entonces, X menos cero a la menos 2. ¿Por qué negativo? Porque me decía la definición que positivo era en sentido perdón, positivo era en sentido horario. Entonces, como aquí está negativo, aquí está antihorario, sería negativo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer la distribución de la carga, que sería para 0.1. ¿De cuánto era la carga?
es un efecto brutal, 70 newtons por metro, ¿verdad? Más, menos 70 newtons por metro. Entonces la distribución es de x menos cero es de 0,1, ¿verdad? Ok. Y finalmente la carga puntual que está aplicada al final. Y sí, listo, listo. Ya esa sería la distribución de carga, solo cuatro funciones. No es necesario otra vez, repito, no es necesario desactivar la carga, a menos que, a ver. mm, Voy a hacer la prueba porque no estoy seguro. Voy a hacerlo con el Skype.
No, a ver, entonces, bueno, estaba haciendo las pruebas, estaba resolviendo la parte, pero no, no es necesario colocar, confirmo, no es necesario colocar la carga que desactiva esta carga distribuida, porque en caso de colocarla, al momento de evaluar mis condiciones de frontera, podría hacer que me confunda y sume ese valor. O sea, aquí voy a, digamos, por solo suponer 70 de aquí, x menos 0.1, sí, a la 1, perdón, a la 0. Entonces, si nosotros evaluamos el valor de 70, va a quedar como que 0.4, aquí es 0.4, entonces 0.4 y algo, más 70. Entonces eso va a ser variar el valor de la reacción en X. Sí. Entonces, mejor no confundirnos con esto y no ubicar. Bien, entonces continuemos. Fuerza flotante igual a R1 por X menos 0 a la 0 menos momento 1 de X menos 0 evaluado a la menos 1 menos 70 de X menos 0.1 evaluado a la 1 y menos 80 880 X menos 0.4 evaluado a la 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el momento factor también. Pero R1 de X menos 0 evaluado a la 1 menos M1 por X menos 0 evaluado a la 0 menos 70 por X menos 0.1 evaluado a la 2. Aquí tendremos que dividirlo por 2. Y aquí tendremos que hacer menos 880 X menos 0.4 evaluado a la 1. Sí. Entonces, ahora sí, vamos a determinar cuál sería en este caso el momento efector. Bueno, perdón, vamos a determinar las cargas R1 y M1. Entonces, simplemente tendríamos que determinar las funciones de frontera y sabemos que es bastante conveniente usar el valor del el final del tramo de la barra cero. Y tendríamos como resultado de evaluar esto de aquí hacia la derecha sería, ok, R1, 0.4, 1, ¿verdad? Aquí 0.4 menos 0. Todo esto, si es un valor negativo, cualquier valor que le probemos a esta función va a darme 0, entonces eso es 0. Menos 70 por 0.4 sería 0.3. Y aquí este valor sería 0.4, pero estamos evaluando un poquito más a la derecha, ¿verdad? Entonces sería menos 880. Sí, por 1, ¿no? 0.4 por algo, digamos, un poquito más, qué sé yo, 0.44000001, así, ya. Pues menos 0.4, eso sigue siendo un valor, entonces el valor de la 0 sería 1, ¿verdad? Ahora bien, eh, mm, ok, creo que no revisé bien esto de aquí. Ah, es 0.16, ¿verdad? Entonces aquí en vez de 0.1 es 0.16. Ok, entonces sería aquí es 0.16, 0.16. Y en vez de 0.3 sería 4 menos 0.16, 0.4 menos 0.16, que es aproximadamente 0.24, ¿verdad? Entonces, esto es igual a 0. Tendríamos como resultado que R1 es igual a 880 más 70 por 0.24. ¿Ok? Entonces R1 me da un valor de, vamos a sumarlo, 880 más 70 por 0.24. Eso da 896.8 newtons. Ahora vamos con el valor del momento. Sería R1 evaluado en 0.4, sería 0.4, entonces, menos M1 multiplicado por este de aquí sería 0.4 y algo, pero evaluado a la 0, entonces es 1. Y menos 45, perdón, menos 35. Aquí sería 0.24 evaluado al cuadrado menos 880. Con un poquito más a la derecha, evaluado a la 1 es 0. Ok. Entonces, esto de aquí me daría como resultado el momento. Este momento debe ser el momento 0.4 hacia la derecha. Entonces, eso ya dijimos que es 0. Entonces, R1 por 0.4 menos M1 menos 35 por 0.24 al cuadrado. Entonces, tendríamos como resultado que M1 es igual a 0.
4R1 menos 0,35 por 0, perdón, te digo, 35 menos 0 por 0,24 al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto de aquí? ¿Cuánto me queda en esto de aquí? 0,4 por R1, 896,8 menos 35 por 0,24 al cuadrado. Pues me queda M1 es igual a 356,704 newtons por metro, newtons por metro. ¿Ok? Sí, ese es el valor del momento 1. Bien, entonces una vez teniendo eso, bueno, aquí quizás sí vale más la pena hacer el diagrama de momento, o sea, el- mis diagramas de momento vector, aquí sí podemos probar a hacerlo, porque son solo dos tramos identificables, ¿verdad? Entonces no es tanto lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hago esto? Bueno, en el momento vector, vengo a la gráfica y digo, ¿de dónde voy a evaluar? De 0 a 0,16 el primer tramo, ¿verdad? 0,16, 0,4. Ok, de 0 a 0,16 voy a evaluar esa función de 0 a 0,16. Me doy cuenta que sería entonces Bx es igual a R1. Si se encuentra un poquito más arriba de esto, va a ser un valor menos 0 evaluado, elevado a la 0. Entonces sería 1, ¿verdad? Menos m por m1. Ok, aquí ya dijimos antes, esto va a ser un valor de 0, un valor nulo, evaluado para cualquier valor, ¿cierto? Entonces aquí me vengo en 70 por 0,16 menos 0,16, eso va a ser 0, entonces solo me queda el valor de R1, ¿verdad? Entonces, para este tramo, el valor de B siempre va a ser R1. Entonces, para R1 tendríamos un valor de 898,0, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, 896,8, aquí está en Newton, ¿cierto? Fuerza cortante. Y para el otro valor, en cambio, sería diferente, ¿no? Para el siguiente tramo me dice de 0,16 hasta 0,4. Entonces, la función sería, ¿sí? R1, B de X es igual a R1 menos 0 menos 70 por X menos 0,16, ¿verdad? Eso va a ser un valor fijo, perdón. Y, bueno, es una recta, ¿cierto? Entonces, la recta va a tener el mismo valor de aquí, porque no hay ningún salto, en este caso no hay ninguna fuerza puntual aplicada sobre 0,16. Sí. Simplemente podríamos evaluar el valor de final del tramo y determinar cuál sería ese número de ahí, ¿verdad? Entonces, R1 es 896,8 menos 70 por 0,24, me parece que es 880. Bien, entonces simplemente tenemos que, eso pasa. Hasta 880 me dice este gráfico, 880. Entonces, ese es el valor, ¿no? Un tramo constante al final, ok, no, esto está mal expresado. En vez de 0,4 es igual a 880. Sí. Y al final, bueno, el momento flector es cero porque por la fuerza puntual que está del mismo lado, ¿no? 880. Entonces, me falta ahora el momento flector. El momento flector también va a estar caracterizado por dos tramos. Quizás es un poquito más complicado verlo, pero va a ser una función, en este caso para el primer tramo, una función lineal, y para el segundo tramo va a ser una función cuadrática, ¿verdad? Vamos a hacerlo. También no es complicado, de 0 a 0,16. Miremos entonces esto de aquí, ¿no? El momento vector es igual a R1 X, R1 por X menos, ahora sí, M1, ¿verdad? Cierto, 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 cierto. Eh, sí, entonces, claro, ¿cómo podríamos verificar esto si sabemos que no empieza desde cero, ¿verdad? El valor con el que va a empezar, el momento efector va a ser con el valor de M1. Entonces, M1, recordemos que era un valor de, se me perdió, capaz bajaba, no, está ahí, 356, 356,7.
newtons por metro, y va a terminar en el valor de 0.16, m de 0.16, va a ser igual a R1, que es 896.8 por 0.16, menos 356.7. Entonces vamos a calcular eso. 96.8 por 0.16 menos 356.7. Entonces tendríamos un valor de menos 212. Pues más o menos por aquí, digamos. Este tramo tiene que ser lineal y no parece lineal. Entonces, más, ahí está. Listo. Entonces, el siguiente tramo, bueno, va a ser cuadrático, pero quizás no es necesario hacerlo, digamos, a escala, porque sabemos que al final va a terminar en cero, ¿verdad? ¿Cierto? Y también conocemos que ese tramo, ¿cómo se llama? Es cuadrático, ¿no? Y bueno, si me fijo un poco en la gráfica de aquí, va a ser R1 menos, o sea, debería ser la integral de este valor de aquí, y con un valor me refiero a que considerar que también va a acabar en cero, ¿no? Entonces, tendríamos como resultado un- una pendiente negativa, ¿no? Como esto. ¿Verdad? Bueno, finalmente, o sea, lo que decía era que una pendiente negativa aquí, porque claro, si esto está decreciendo, en este caso siempre son valores positivos aún así, ¿cierto? Son valores positivos, la derivada del momento vector es la fuerza cortante. Entonces, como son valores positivos, esto tiene que ser creciente y tiene un valor de pendiente negativa, entonces tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, mi valor de momento flector máximo sería el valor de la reacción. Claro, no se va a flexionar en ningún punto más que esto de aquí. Aunque hablar de flexión ahorita es un poco complicado, pero digamos que no va a sentir más ese momento en ningún otro punto que no sea el inicio, porque es donde más, digamos, se siente ese momento, se siente esa, no está bien llamarlo torsión, pero se siente esa flexión, ¿verdad? En cambio, para el momento flector, también vamos a tener un valor de B máximo de 896.8. Listo. Entonces, esos serían los valores. Esos serían los dos valores que me piden, que me faltaban de calcular. Y me parece que, al menos para estos dos ejercicios, hemos acabado. No sé si tengan alguna duda correspondiente a alguno de los dos problemas. No, no, no. Ok, entonces culminaríamos con la sección de preguntas de, bueno, la sección de teoría más claro. Entonces, esta sección no era nada complicada, creo. Bueno, las partes que me pedían eran bastante sencillas. Déjenme buscar eh, el que no tiene nada escrito. Mm, mm. Tarea 5. Llegar el miércoles a las 9. Bueno, ¿qué está buscando? La lección, la lección, la lección, la lección, la lección, la lección, 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 lección. Ok, 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 ok. Esta parte. Segundo. Entonces, eran estas preguntas de aquí, ¿verdad? A ver, eh, bueno, obtener el puntaje completo aquí no era nada complicado. Solo tenía que responder a las siguientes preguntas. Entonces, veo el primer literal, me dice, el punto en la curva de esfuerzo de deformación más allá del cual el material sufre una deformación permanente se llama límite elástico, ¿verdad?
no hay ninguna duda respecto a eso. Resistencia última es una propiedad del material. Resistencia verdadera, nada que ver. Punto de equilibrio, nada que ver, peor. No sé si era la primera. ¿Cuál es la relación que existe entre el análisis de propagación de errores y el teorema de Pitágoras? Bueno, aquí lo que había que especificar era primero que estábamos hablando de una distribución en donde se trataba una medición indirecta, es decir, teníamos que tener una variable dependiendo de otra, si no es necesario, no era suficiente con escribir la ecuación, sino que, o sea, lo que estoy explicando debería haber estado escrito en la resolución de este literal. Pues, claro, que tienen una distribución normal y que de ellos sabemos cuál es el- la media y la desviación. El teorema de Pitágoras, ¿dónde se aplica nuestra medición? ¿No? O sea, en la desviación estándar de Z, perdón, de la variable que yo estoy calculando de manera indirecta. O sea, eso correspondía a la suma pitagórica o el promedio, el promedio geométrico de la desviación estándar de esas dos variables. Ok, entonces, eso con respecto al segundo literal, according to the supplementary handout sobre aceros inoxidables, completamente. Esta de aquí podría ser, bueno, austenite. Aquí no había problema con que lo escriba en español, en inglés, pero que no considere eso. Y si querían poner la quinta, era PH, ¿verdad? Y bueno, me dicen, ¿qué es el diseño de forma? Porque es importante en el proceso de diseño. Eh, y bueno, de eso de forma general, el diseño de forma es aquel en el cual yo voy a dar voy a decidir el aspecto de mi diseño, ¿verdad? Eso es lo más importante de mencionar. El aspecto es el que se define en mi diseño de forma. Eh, Y bueno, ¿por qué era importante? Porque es importante porque básicamente a partir de esa primera imagen es de donde se trabaja el resto del proceso del diseño hasta obtener nuestro resultado final, ¿verdad? Entonces, esa era la sección de teoría, bastante corta, y la sección de ejercicios que es lo que tratamos al inicio de la ayudantía. No sé si tenga alguna pregunta o eso es suficiente para, eh, o bueno, no sé si, bueno, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Muchas gracias por conectarse. Igual si tiene alguna duda puede hacerla por interno. Esperaré a que el profesor suba bueno, tendré que esperar hasta que el profesor suba la nota al aula virtual y en caso de tener algún reclamo, recuerde que puede acercarse al docente a consultar por su, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Luego.